En esta serie de videos vamos a trabajar un API para registro y login de usuario. Por ejemplo, aquí tenemos un correo, este correo de prueba que hice en Gmail, la clave y la confirmación. Vamos a poner aquí un número equivocado, le damos enviar solicitud y dice la contraseña y su confirmación no coinciden. Si lo corrijo, vamos a abrirlo y dice que la cuenta ha sido creada, pero debe ser, bueno, tengo que activar a través del correo de Gmail. Si abro aquí la base de datos, refresco, noten que ya se ha creado el usuario, pero el campo activo está en falso. Por cierto, vamos a poder encriptar o trabajar la encriptación de contraseña. Bien, si nosotros, por ejemplo, vamos a abrir aquí el correo de prueba de Gmail, vamos a recargar aquí a ver si ya lo tenía por aquí, unas pruebas que estaba haciendo. Muy bien, ya dice que clic para activar cuenta. Bienvenido al app user, clic para activar cuenta. Abro aquí y le damos clic aquí a este link. Y aquí el mensaje de cuenta activada de forma satisfactoria. Eso quiere decir que ya aquí en la base de datos, noten que ya el campo activo ya está en verdadero. Quiere decir que a partir de este momento ya yo podría crear el proceso aquí de login. Vamos a cerrar esto. Y aquí en esta otra ruta que se llama iniciar sesión, le damos aquí el send request. Dice clave o correo incorrectos. Vamos a establecer el correo que yo puse o establecí para la creación de cuenta. Le damos aquí send request y noten que ya estoy recibiendo un mensaje de is OK en true y estoy recibiendo el token. Entonces, en esta serie de videos vamos a trabajar primero la encriptación de cuentas, perdón, la encriptación de contraseñas, el envío de tokens, el envío de correo para poder activar la cuenta y también vamos a estar trabajando con variables de entorno. Para iniciar en esta sesión vamos a crear una carpeta donde ustedes deseen, puede ser en el escritorio, que le vamos a poner como nombre API-user. Y vamos a crear aquí mismo, eh, dentro de la carpeta vamos a crear una subcarpeta que es como la carpeta principal que se va a llamar src. Vamos a escribirle src y después dentro de src vamos a crear otras subcarpetas. Estas subcarpetas vamos a ponerles como nombre, vamos a crear la primera que se va a llamar roots. Esa es la primera carpeta que vamos a crear. Después vamos a crear otra que se va a llamar controllers. Y posteriormente vamos a crear otra que se va a llamar models. Muy bien, ya teniendo entonces listas esas tres subcarpetas dentro de CRC, ya procedemos a cargarlo en nuestro navegador, en nuestro editor, perdón. En este caso voy a abrir el Visual Studio Code. Vamos a esperar a que se abra aquí y arrastro la carpeta API-user. Muy bien. Vamos a inicializar el proyecto dándole un clic en terminal, nueva terminal y aquí en la raíz escribimos npm init-y. Con eso se estaría creando todo el package.json con las propiedades del proyecto. Antes de seguir aquí en la configuración, en la instalación de librerías, vamos aquí en src, tenemos que crear un JavaScript
que es como el JavaScript principal, el controlador, el que va a manejar toda la aplicación. Y vamos a darle entonces New File, index.js. Entonces, así se va a llamar index.js y está dentro de la carpeta src. Muy bien. Seguidamente vamos a instalar, en este caso, para esta sesión, vamos a instalar tres dependencias, tres librerías, npm y la primera, por supuesto, muy importante, es Express, que es el framework que vamos a utilizar para crear este servidor. Posteriormente vamos a instalar el .env, que es para manejar variables de entorno. Y como último vamos a instalar bcrypt. Bcrypt, ajá. Y le damos Enter y esperamos a que se instale. Bueno, ya una vez instalado, procedemos aquí al package.json a ver si se instalaron, a ver las versiones. Tenemos aquí el bcrypt, que es la versión 5 en este momento, .env, la versión 10, y el Express, que es la 4.17. Bueno, otra de las dependencias o librerías o herramientas que vamos a utilizar es Nodemon, pero eso es una librería que vamos a utilizar en la fase de desarrollo, no para producción. Entonces escribimos npm y escribimos Nodemon, pero con parámetro d, o sea, menos d, Nodemon menos d. Y esperamos a que se instale. A veces dan estos errores ahí de instalación, pero simplemente nosotros volvemos otra vez a ejecutar el comando de instalación para que se instale de forma correcta. Muy bien, ya se ha instalado la librería Nodemon y podemos verificar aquí en el package.json que se ha instalado, pero ya como una dependencia de desarrollo, una dev dependence. Seguidamente vamos a trabajar en el index.js, con el código del servidor. Entonces, para ello, bueno, podríamos utilizar la plantilla de Express, que está aquí en el Express.js, en el sitio de Express, en el Hola Mundo, que es en Getting Started, en Hello World, y vamos a copiar todo el código que viene aquí, en este snippet. Vamos a pegarlo y bueno, vamos a ver entonces cómo funciona. Pero bueno, antes vamos a hacer un par de cambios, un par de cambios en la configuración. Primero, nos ubicamos aquí en el package.json y vamos a especificar que esto lo vamos a querer ejecutar con el Nodemon. Para ello vamos a borrar la línea 7 en el test, porque para este ejemplo no vamos a hacer test. Y vamos a decir dev, que es el comando de desarrollo. Y escribiríamos nodemon o nodemon y sería src slash index.js. Muy bien, aquí sería la coma. Vamos a guardar. Perdón, aquí no iría ninguna coma porque esta ya es una sola propiedad de este objeto, del objeto scripts. Guardamos y guardamos aquí. Pero bueno, antes vamos a hacer otra configuración. Resulta ser que aquí ya no vamos a utilizar el require, que es con el CommonJS, sino que vamos a utilizar un código moderno de JavaScript utilizando o mediante los famosos import. Entonces vamos a eliminar toda esta línea. Escribimos import. Escribimos express, la variable import express from, y entre comillas sería express. Lo que pasa es que tenemos que hacer una modificación en el package.json. Vamos a crear una nueva propiedad, puede ser abajo aquí del main.
de la línea 5 y escribimos type. En type ya vamos a establecer que ya no va a ser el CommonJS, que es el que viene por default, sino que lo que vamos a utilizar son módulos, la propiedad module. Muy bien, guardamos y vamos a probar nada más este código a ver si nos está funcionando. Escribimos npm run dev. Cargamos y ven que aquí ya se nos está cargando el servidor en el puerto 3000. Muy bien, ya eso quiere decir que ya nuestro servidor ya está levantado. Pero vamos a hacer también un pequeño cambio, ya esto lo el puerto, vamos a trabajarlo ya con variables de entorno. Las variables de entorno son pues variables que va a tener el sistema operativo en el cual va a estar montado nuestro servidor, nuestra aplicación. Eso también depende ya, digamos, del servidor o del hosting en el que estén, ¿verdad? No puede ser que esté en 3000, 3500, etcétera. Para ello, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear primero en la raíz del proyecto, vamos a crear un nuevo archivo y le vamos a poner .env, que es el .env, ¿verdad? El variable de entorno. Y vamos a crear una constante, o bueno, una variable, digamos, para efectos de las variables de entorno, que es el puerto y 3500. Así es, vamos a levantar entonces el servidor o nuestra aplicación en el puerto 3500. ¿Cómo la vamos a cargar desde aquí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un import del .env. Entonces sería import.env from la librería .env. Muy bien. Y posterior a eso, vamos a esta que dice const port igual 3000, esto lo vamos a eliminar porque ya lo estaríamos cargando desde la variable de entorno. Pero para cargar las variables de entorno desde el index, escribiríamos entonces .env.config. Y de momento no vamos a establecer ningún parámetro. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a estar llamando ya nuestras variables de entorno? Sino simplemente, en lugar de port, solamente sería entonces lo siguiente. Sería process.env. Y port en mayúscula porque así lo establecimos. Entonces sería el process, que es ya una funcionalidad de Express, de Node.js, .env, que es environment, un entorno, y aquí cargamos el puerto. Igual aquí sería process, vamos a ver si lo escribí bien, process.env. Y port en mayúscula. Vamos a guardar, esperamos aquí y noten que aquí ya me está cargando la aplicación en el puerto 3500. Aquí podemos hacerle aquí un cambio, por ejemplo, en lugar de Hello World, vamos a escribirle API User. Posteriormente, para hacer la prueba, vamos a abrir aquí el navegador y escribimos en localhost. Escribiríamos localhost 3500. Y noten que aquí ya está el servidor aquí corriendo en el puerto 3500, API User. Seguidamente vamos a crear toda la estructura, que son los controladores y las rutas, para que el usuario pueda crear su cuenta. Para ello, entonces, vamos a trabajarlo, como quien dice, de atrás para adelante. Vamos a empezar con el controlador, después las rutas y después vamos a cargar esa ruta aquí en el index.js.
Entonces, paso 1, vamos a crear aquí dentro de la carpeta controllers un nuevo archivo que se va a llamar user.controller.js. Aquí simplemente vamos a crear una función, vamos a exportarla de una vez, export function, que se va a llamar crear cuenta. Y ella recibe como parámetro tanto el request como el response. Entonces sería el rec y res. De momento, para esta prueba, simplemente lo que vamos a hacer es un console log del body. Entonces sería del request, de la solicitud del cliente, vamos a imprimir el cuerpo. Y por supuesto, al final el servidor tendría que mandarle una respuesta al cliente, porque en caso contrario, el cliente se quedaría ahí esperando a que le mande la respuesta y lo entendería como que si el servidor no estaría funcionando bien. Entonces escribimos res y la vamos a mandar en formato JSON. Y simple y sencillamente vamos a escribir un isOK con valor true. Esto sería, digamos, para efectos de prueba. De momento, muy bien, guardamos. Ahora continuamos creando ya la ruta. Para la ruta tenemos que entrar a la carpeta que dice routes. Vamos igual a crear un nuevo archivo dentro de routes y escribimos user.root.js. Muy bien, lo primero que vamos a hacer aquí es importar el controlador, que ese es el que nosotros vamos a necesitar. Pero como noten que aquí vamos a estar exportando diferentes controladores, vamos a importarlo aquí en la ruta, vamos a importarlo con un alias. Vamos a hacer de esta forma. Vamos a importar todos los métodos que están en ese controlador como un controlador ctr user. Desde Y aquí entonces subimos un par de niveles, buscamos controllers y cargamos el user.controller. Ujú. No se nos olvide poner o establecer el punto JS. Aquí en este caso sí hay que establecer el punto JS. Muy bien. Seguidamente vamos a importar el la funcionalidad para la ruta de Express. Entonces escribimos import router, ¿ok? Y ya aquí el editor ya me hace el otro trabajo. Entonces dice import router from Express. Y aquí vamos a importar, bueno, a crear más bien ya de una vez el enrutador para el mm, ya todas las rutas para nuestros controladores. Entonces, de eso sería de esta forma. Vamos a crear una constante, vamos a llamarla router user. Y esta constante va a ser una instancia o un objeto. Esto sería aquí un new. No, en este caso no va new, sino que simple y sencillamente lo hacemos de esta forma. Muy bien. Ahora, aquí ya estaríamos llamando cada uno de los métodos o de las acciones del HTTP. En este caso, vamos a llamar aquí al router user.post y entre paréntesis vamos a establecer una ruta. La ruta que le vamos a dar es crear, vamos a ver, crear guión usuario o registro, si ustedes gustan ponerle, crear usuario.
Y después, como siguiente parámetro, estaríamos utilizando de los controladores del control user el método crear cuenta. Muy bien. Posteriormente tenemos que exportar todo esto mediante el export router user. Muy bien. Ya ahí ya estableceríamos aquí el export del router. Ah, ok. Aquí sí es importante especificarle que es por default. Export default router user y ya tenemos aquí toda la ruta terminada. Ahora guardamos y nos vamos al index que es donde lo tenemos que llamar. En este caso, lo que tenemos que hacer es hacer un import que vamos a ver cómo era que se llamaba aquí en el user, era router user. Entonces, esto es el que vamos a escribir aquí, router user from roots slash user.root. Ups, aquí me comí una palabra. Aquí vamos a cambiarle aquí el nombre. El nombre sería user router. Así es como se va a llamar. Y aquí ya se modificó de forma automática. Muy bien, aquí ya de una vez me está dando un error. Vamos a ver qué dice. Ah, ok. Aquí siempre nos tiene que olvidar establecer el punto JS. Bien, ok, listo. Ahora vamos a llamar ya esta ruta desde nuestra aplicación. Y eso lo hacemos aquí abajo de este app-get. Vamos a escribir app.use. Y aquí, de momento, vamos a llamar simplemente al router user. Así de sencillo. Y para probarlo, tenemos que pues instalar un complemento, bueno, o podemos instalar un complemento aquí en el IDE o pueden utilizarlo con algún cliente HTTP, puede ser un Postman o cualquiera de esos que hay en la web. Sin embargo, para nuestro ejemplo, para ver si eso está funcionando bien, vamos a utilizar un complemento del Visual Studio. Ese complemento ya yo lo tengo instalado. Ven aquí, me voy aquí a la opción de complementos y se llama REST Client. Así es como se llama este complemento. Muy bien, se llama REST Client. Ustedes lo pueden buscar y lo instalan. Una vez instalado el complemento, vamos a crear en la raíz de la carpeta un archivo que se va a llamar client.user.http. Este HTTP, como les dije en algún otro momento, no es una extensión que existe de un archivo, sino que es un archivo que se va a utilizar con el complemento, el REST Client. Bien, ¿cómo se usa esto? Vamos primero a utilizar el método post y la URL de la ruta. Digamos que aquí en este momento nosotros teníamos el localhost 2.3500. Pues bien, entonces vamos a establecerlo, pero ahora hay un asunto. Aquí lo que se debería de poner es la ruta. En este caso sería crear usuario. Esta es la ruta, crear usuario. Vamos a quitarle aquí un slash. Y ya estaría listo para empezar a establecer ya los datos que vamos a enviar aquí en el body. Entonces vamos a establecerle como content type, que es un application.json. Posteriormente le damos ahí un espacio y vamos a establecer aquí las propiedades, digamos, el correo,
Y el correo, digamos que sea, por ejemplo, en mi caso, no sé, @luis correo.d. Después sería la clave, digamos que hola 123 y la confirma clave o confirma, digamos, confirma clave. Vamos a dejarlo y vamos a escribir aquí, bueno, vamos a escribir aquí la misma, el mismo dato. Vamos a guardar y vamos a darle aquí en send request. Y noten entonces que ya estamos recibiendo el isOK del servidor. Pero hay un detalle. Noten que aquí abajo dice indefinido. Cuando nosotros en el controlador lo que estamos es tratando de imprimir lo del body. El asunto es que el, el Node.js o el Express, en este caso por defecto, hay que activarle que él reciba los datos en formato JSON, porque él de forma natural o de forma por defecto no lo tiene. Entonces nos ubicamos en index.js y aquí, después de la configuración del .env, vamos a darle un middleware. Vamos a escribir app.use y aquí especificamos de Express, vamos a decir Express, la función JSON para que todo lo que esté recibiendo lo parsee a JSON. Vamos de nuevo a probar aquí el cliente, el user. Vamos a darle aquí. Y noten, bueno, ya me está ahí nuevamente imprimiendo el isOK en el cliente, ¿verdad? Un mensaje del servidor como respuesta. Y en la consola del servidor ya me está enviando o me está recibiendo más bien del cliente todos estos datos. A partir de este momento vamos a crear la lógica en useController para poder recibir los datos realmente como el usuario o el correo y la contraseña para poder primero verificar si la contraseña es la misma que la confirmación. Y posteriormente, si eso es correcto, pues estaríamos encriptando dicha contraseña. Bien, lo primero que vamos a hacer es eliminar esta línea de acá. Esto lo podemos tener ahí guardado en memoria. Y vamos a establecer un try catch. El paso primero es desmenuzar o desestructurar toda la información que viene en el body. Y para ello vamos a obtener cada uno de los datos. Por ejemplo, el correo, la clave y confirma clave. Todo eso lo vamos a obtener desde el rec.body. De momento vamos a hacer un log de todos esos. Vamos a seleccionarlos para ver si realmente se están recuperando. Bueno, guardamos y hacemos el send request. Y noten entonces que ya aquí ya estamos imprimiendo cada uno de los valores de sus respectivas constantes. Es decir, el correo, la clave y la confirmación de la clave. Muy bien, y ahora seguidamente lo que tenemos que hacer es la validación. Y lo que tenemos que validar es que si la clave es igual que la confirma clave, entonces si pasa esto, lo que queda a continuación entonces sería primero encriptar, encriptar la clave y después sería guardarlo en base de datos. Ujú. Pero si
esto no coincide, entonces lo que estaría haciendo es enviando un mensaje, envía un mensaje de error. Y ese error lo enviaríamos aquí a través de la respuesta res en formato JSON y sería de esta forma. Enviamos un isOK como un falso, en la propiedad falsa, después una propiedad MSJ con el valor, con el siguiente mensaje. La contraseña, es que escribimos la contraseña y su confirmación no coinciden. Muy bien. Y aquí en caso de que sí coinciden, en caso de que sí coincidan, especificaríamos o mandáramos una respuesta en formato JSON con un is OK en true. Y después aquí de una vez, vamos a ponerle de una vez el mensaje de usuario almacenado de forma correcta. Por supuesto que esto todavía no se está haciendo, sin embargo, de una vez ahí ya le tenemos la prevista, porque ya en las siguientes sesiones vamos a establecer la, la integración con la base de datos. Muy bien. Bueno, ya está esto listo para probarlo. Voy a cambiar aquí, voy a poner un 4 y voy a probarlo. Y noten entonces que me está mandando la contraseña y su confirmación no coinciden. Si yo le cambio aquí, rectifico, vamos a guardar aquí, le doy enviar y dice que usuario almacenado de forma correcta. Noten entonces que ya está haciendo la validación de la contraseña. Ahora viene ya la parte muy interesante, que es ya cuando se encripta esto. El bcrypt funciona de la siguiente forma. Bueno, lo primero que hay que hacer es importar la librería. Entonces, escribimos import bcrypt from y la librería bcrypt. Eso en primer lugar. Después hay una configuración o una constante que hay que especificar que ahí en la documentación lo llaman como salt rounds, que son, por decirlo así, las veces que va a utilizar el algoritmo para hacer la codificación o la encriptación de la contraseña. Podemos establecer en uno o en dos o en tres, etcétera. Pero entonces dice que si entre menos sea la cantidad de iteraciones que usa el algoritmo, va a ser pues una contraseña o un encriptado más débil. Y si es muchas iteraciones, va a ser más pesado, va a consumir más recursos y va a durar más. Entonces podríamos establecer un número pues intermedio, tal vez un 10, para la cantidad de veces que hace las iteraciones. Muy bien. Ya con eso vamos a crear ya la clave, el hash. Para ello, entonces, lo que hacemos es de esta forma. Bueno, primero encriptar aquí la clave. Lo hacemos de la siguiente forma. Le damos constante y ponemos entonces aquí la clave encriptada. Ujú. Y llamamos a bcrypt y de bcrypt vamos a utilizar una función que se llama hash. Pero pasa algo. Bueno, primero aquí dice que es el dato, que es en este caso sería la clave, lo que le vamos a mandar como parámetro. Y lo segundo es este parámetro que es el salt rounds, que es salt rounds. Muy bien. Lo que pasa es que esto, según la documentación, lo mejor es
hacerlo de forma asíncrona. Eso no puede trabajarlo con promesas, etcétera. Sin embargo, para facilidad de código vamos a utilizarlo con async await. Entonces aquí especificamos el await para indicar que esto es una función asíncrona que se debe esperar mientras suceden los 10 ciclos para encriptar la clave y posteriormente estaríamos cargando aquí esta constante. Recuerden entonces que si hay una función await, tiene que estar aquí, dentro de una función asíncrona. Entonces ya tenemos el async await y posteriormente estaríamos imprimiendo en consola ya la contraseña ya hashada o encriptada. Muy bien, vamos a ver aquí cómo estaría funcionando esto. Vamos a subir aquí la consola, esto lo cerramos y vamos a darle send request. Y noten, ok, ya es la respuesta correcta del servidor y noten aquí que en la consola del servidor me está imprimiendo la contraseña ya codificada o encriptada, ya listo para ser almacenado en la base de datos. Muy bien, hasta aquí hemos llegado y para la siguiente sesión estaríamos trabajando ya la, eh, la integración con la base de datos, ya almacenar todo esto en base de datos, incluso también la parte de la confirmación del correo, que esto también tiene que mandar un correo, etcétera. Estaríamos utilizando otras librerías. Hay algo muy interesante. Muchas gracias y hasta la próxima.